Muy buenas, bienvenidos de nuevo. Hoy nos metemos de lleno en la segunda parte de nuestro viaje por el capítulo 4 de la SEU-GMP. Y vaya tema tenemos entre manos, los registros de lote y las especificaciones. Pensadlo bien, son el ADN de cada medicamento, la historia de cómo nació y el listón que mide su calidad. Vamos a ver por qué son tan críticos. 112 millones de euros. A ver, ¿qué se os viene a la cabeza con una cifra así? ¿El coste de una nueva fábrica? ¿El presupuesto de I+D para un medicamento estrella? Pues la respuesta, os aseguro, es mucho más terrenal y a la vez mucho más aterradora. Pues sí, este fue el precio a pagar por un fallo de documentación, un único registro de lote con un par de huecos sin rellenar y unas notas un poco ambiguas, fue la chispa que prendió una catástrofe financiera y de reputación para una farmacéutica europea. Y este caso va a ser el hilo conductor de todo lo que vamos a ver hoy. Hola a todos y bienvenidos. Esta es ya la sexta entrega de nuestra megaserie de más de 220 análisis, donde estamos desgranando toda la regulación farmacéutica. Seguimos en el bloque 1, centrado en la parte I de las EU-GMP. Oye, y si este contenido os está aportando valor, un gesto tan simple como darle a me gusta, suscribiros y activar la campanita nos ayuda una barbaridad a seguir creando material técnico de calidad. Y si podéis, compartirlo con vuestros compañeros. Os cuento el plan de hoy, que lo hemos dividido en 6 partes muy claras. Arrancamos con el desastre de los 112 millones. Luego nos ponemos el mono de forense para analizar su anatomía. Después nos sumergeremos en las GMP, en el marco que lo habría evitado. Definiremos qué es una especificación sólida, veremos cómo llevar todo esto del papel a la práctica y para terminar, sacaremos la lección más importante de todas. Venga, vamos al lío. Vale, vamos a situarnos. Imaginad una farmacéutica europea que fabrica warfarina. Hablamos de un anticoagulante potentísimo, de esos en los que la dosis exacta es literalmente una cuestión de vida o muerte. Y un día cualquiera, en mitad de la producción, algo falla. El problema es que el coste de no documentarlo bien fue, como ya hemos visto, absolutamente devastador. Un momento. Antes de seguir, es muy importante aclarar una cosa. El caso que vamos a destripar es una compilación de varios eventos reales, pero es ficticio. No estamos señalando a ninguna empresa concreta. El objetivo es puramente educativo. Queremos ilustrar los principios GMP y las consecuencias de no cumplirlos, pero siempre basándonos en patrones y datos reales que se ven en el sector. Y aquí lo tenéis, el origen de todo el caos. Ocurre una desviación crítica en el proceso. El mezclador se para. Pero ojo, que el verdadero problema no fue el fallo técnico, que puede pasar, sino el fallo humano al registrarlo. Unas pocas líneas en el registro de lote, muy vagas, muy imprecisas, que hicieron imposible saber qué había pasado de verdad. Bueno, pues vamos a diseccionar este desastre. Vamos a ver paso a paso cómo una simple interrupción en un mezclador, que se documentó fatal, se fue haciendo una bola de nieve gigante que acabó arrollando a la empresa y, lo que es peor, poniendo en riesgo a los pacientes. Aquí tenemos la cronología. El mezclado arranca a las 9. A las 9:25 se para, no se reanuda hasta las 10:15 y termina a las 11:15. Aparentemente, todo sigue su curso. Hasta que, 6 meses después, saltan todas las alarmas. Para. Hay algo aquí que chirría muchísimo. Entre las 9:25 que se para la máquina y las 10:15 que se reanuda, pasan 50 minutos. 50 minutos de los que no sabemos nada. ¿Qué pasó ahí? Esta línea de tiempo tan escueta es la primera bandera roja para cualquier persona que revise un registro de lote. Exacto. Y es que cuando te metes en el registro de lote, el problema se hace gigante. Fallo del equipo. Es un clásico de las anotaciones inútiles que no te dejan investigar. No sabemos si se fundió un fusible o si el motor explotó. Mezclado reanudado. ¿Pero quién lo decidió? ¿Con qué base técnica? Y lo más grave de todo, ni una sola anotación de mantenimiento. ¿Abrieron el mezclador? ¿Pudo entrar algo y contaminar el lote? El registro, que debería ser la historia completa, es un queso de Gruyère, lleno de agujeros negros que hacen imposible cualquier investigación seria. Y aquí está la consecuencia directa de todo esto. Fijaos en los datos. El test que hicieron al principio, el de uniformidad de mezcla, que se hace con muestras grandes de polvo del mezclador, dio un resultado buenísimo, un 2,1%, muy por debajo del límite del 5%. Con ese dato y una investigación de la desviación que no llegó a ninguna parte por falta de detalles, el lote se liberó. Pero aquí está la trampa. Una buena uniformidad en el mezclador no significa que la tengas en el comprimido final. Durante la parada, el polvo pudo segregarse. La investigación que se hizo después, analizando la uniformidad de contenido de comprimidos individuales, destapó la verdad. Un 12,8%, un fallo catastrófico. Algunos comprimidos tenían muy poca dosis y otros una dosis peligrosamente alta.
Este desastre es el ejemplo perfecto de por qué el capítulo 4 de las GMPs es tan estricto. La documentación no es burocracia, es el sistema nervioso central de la fabricación. Así que ahora vamos a ver qué herramientas nos da la norma para construir un sistema a prueba de fallos. Y por cierto, si este análisis detallado os está resultando útil, considerad suscribiros para no perderos los que vienen. A ver, es fundamental que todo el mundo entienda la diferencia entre estos dos documentos. La instrucción maestra de producción, la MPI, es como la receta de cocina, la guía teórica probada que te dice exactamente cómo hacer un producto. En cambio, el registro de fabricación de lote, el BMR, es como el diario de a bordo de un barco. Es la copia de esa receta que se va rellenando mientras fabricas y que cuenta la historia real de lo que pasó con ese lote en concreto. La MPI es lo que debería pasar, el BMR es lo que de verdad pasó. Y fijaos, lo interesante de esta tabla es que una MPI no es una simple lista de haz esto, luego esto otro, que va, es un documento súper completo. Te dice qué materiales usar, con sus códigos y cantidades exactas. Te especifica el equipo concreto que tienes que usar, como el mezclador M03. Las instrucciones no dejan lugar a dudas. 20 RPM durante 30 minutos. Y, lo más importante, define los controles que hay que hacer durante el proceso y sus límites de aceptación. Y claro, una sección para documentar desviaciones, que es justo donde falló nuestro caso de estudio. Y una vez que tenemos el BMR en la línea de producción, estas son las reglas de oro. Y sí, entendemos perfectamente la presión, la prisa, la tentación de rellenarlo todo al final del turno. Pero estas reglas no son negociables. Ni un espacio en blanco. Si algo no aplica, se pone NA y listo. Todo tiene que ser legible y con tinta permanente. Si te equivocas, tachas con una sola línea para que se vea lo que había antes, escribes la corrección al lado y firmas y fechas el cambio. Y la regla más importante de todas, el registro tiene que ser contemporáneo. Se escribe en el momento en que se hace, no tirando de memoria 2 horas después. Muy bien, ya hemos visto cómo se documenta el cómo se fabrica un lote. Ahora vamos a por el otro gran pilar del capítulo 4, el qué. Las especificaciones son los documentos que definen, ni más ni menos, qué es la calidad. Son las que establecen los criterios que tiene que cumplir un material o un producto para que le demos el visto bueno. Esto es muy interesante porque ilustra perfectamente cómo cambia el enfoque. Para una materia prima, un principio activo, por ejemplo, nos centramos en su identidad, su pureza, sus propiedades físicas como el tamaño de partícula, que sabemos que afectará al proceso. Pero para el producto acabado, el comprimido que se toma el paciente, las pruebas son otras. Ahí lo que nos importa es la valoración final, la uniformidad de contenido para asegurar la dosis correcta en cada pastilla y la disolución, que nos dice cómo se va a liberar el fármaco en el cuerpo. Y el punto clave aquí es que los límites de aceptación, esos rangos que nos dicen si un resultado está bien o mal, no se sacan de la manga. Tienen que estar justificados científicamente. Se basan en los datos de los lotes de desarrollo, en los estudios de estabilidad, que demuestran que el producto va a mantener su calidad a lo largo del tiempo y, por supuesto, tienen que cumplir como mínimo los requisitos de las farmacopeas, como la europea o la estadounidense. Y todo esto tiene que ser coherente con lo que se presentó y aprobaron las autoridades sanitarias. Perfecto. Hemos visto la teoría, el marco legal y el desastre que puede ocurrir cuando no se sigue. La pregunta del millón ahora es: ¿cómo construimos un sistema robusto en la práctica para que esto no nos pase a nosotros? Pues vamos a la implementación. Pues aquí tenéis una hoja de ruta muy clara. Primero, crear esas MPIs súper detalladas, la receta perfecta. Segundo, un sistema de numeración de lotes que sea infalible. Tercero, y esto es vital, formar a la gente. Un operario tiene que entender el porqué de cada campo que rellena. Cuarto, un doble chequeo de garantía de calidad, que tiene que ser la red de seguridad. Y por último, un archivo seguro que guarde la historia de cada lote durante años. Volvamos un momento a nuestro caso, para entender el impacto real de no seguir estos pasos. Los 112 millones de euros no salieron solo de la retirada del producto, que fueron 6,2 millones. Eso es solo la punta del iceberg. El palo más grande, casi 47 millones, vino de tener la producción parada durante los 9 meses que les suspendieron el certificado GMP. A eso súmale 18 millones en pérdida de mercado, más de 8 en actualizar sus sistemas y más de 5 en abogados y juicios. La documentación incompleta no fue un error administrativo, fue un error que casi se lleva a la empresa por delante. Y llegamos al final de nuestro análisis. Es el momento de destilar las lecciones más importantes. Porque más allá de las normas, de los costes millonarios, de lo que estamos hablando aquí es de la seguridad del paciente. La documentación, al final del día, es una herramienta para proteger la salud de la gente. Así que, si nos tenemos que quedar con algo, que sea con estas 5 ideas clave. 1. El registro de lote es la caja negra del avión. Tiene que permitirte reconstruirlo absolutamente todo. 2. El ya lo haré luego no existe en GMP. Se documenta al momento. 3. Los números en una especificación tienen un porqué científico detrás. 4. Hay que ser críticos con los propios análisis. Un test que da bien puede estar escondiendo un problema.
Y 5, la más importante de todas. Cada firma, cada dato que se anota, es un acto de responsabilidad hacia el paciente. Y con esto cerramos. Os dejo con esta pregunta para que le deis una vuelta. Echad un vistazo a vuestros propios sistemas. ¿Son una fortaleza que protege al paciente o tienen grietas que podrían convertirse en el próximo desastre de 112 millones de euros? En nuestro próximo análisis nos meteremos de lleno en el capítulo 5, producción. Si todo este contenido os ha sido útil, os pido por última vez que os suscribáis, le deis a me gusta y lo compartáis. Vuestro apoyo es lo que hace posible esta megaserie. Nos vemos en el siguiente.